Hola jóvenes, bienvenidos sean todos a su materia de temas de filosofía. Soy la maestra Ener Galvez, como ustedes ya lo saben, y el día de hoy, dentro de nuestro programa de la tercera unidad, Sociedad y Sentido de la Vida, vamos a revisar dos conceptos parecidos y de cierta manera parecidos, vamos a decirlo así, que comparten tal vez una relación entre ellos, pero a su mismo tiempo están distantes, ¿no? Eh, Son dos conceptos muy importantes perdón, del pensamiento filosófico, ya que nos hablan acerca de ese cuestionamiento, ¿no? De los comportamientos del ser humano y hacia dónde se dirige o qué podría ser de nosotros en un futuro, ¿no? Dentro de nuestras acciones como parte de una sociedad. ¿Ok? Entonces, nos vamos a dirigir a ver cuáles son estos dos conceptos que vamos a revisar el día de hoy. Bien, los conceptos de los cuales les estoy hablando son utopía y distopía. Tal vez al escucharlos suenan muy parecido, pero sus características llegan a ser contrarias, ¿sí? Uno, el primero de utopía, digamos que sería como algo positivo que vemos, ¿no? Que relacionamos o hablamos de él, y en cambio la distopía sería todo lo contrario, sería lo negativo, lo caótico, lo conflictivo, eh, pero ambos nos ayudan a tener una reflexión muy importante acerca de las acciones del ser humano, ¿no? Y el futuro, aunque pudiera ser un poquito fantasioso o algo, digamos, de ficción, por así decirlo, pero creo yo que nos aportan una gran reflexión ambos conceptos. Ahora bien, si hablamos de utopía y nos vamos directamente tal vez a ese concepto de diccionario, nos dice que es el plano, proyecto, doctrina o sistema deseables, perdón, que parecen de muy difícil realización. Es decir, sería para nosotros el cómo utilizar el concepto de utopía es cuando pensamos en esa sociedad, en ese sistema de gobierno, sistema de organización, hablando ya de una convivencia social, de un grupo, de una comunidad donde todo es, digamos, funciona de manera armoniosa, casi casi de manera mágica, de manera maravillosa, ya que en esa sociedad no existe el conflicto, no existen las diferencias, tanto sociales, económicas, de ningún tipo, y por lo tanto funciona de manera pacífica, en armonía con todos, ¿no? En este sentido, la persona que utilizó la primera vez el concepto de utopía fue este autor, Tomás Moro, en el siglo XVI, y con este mismo concepto tituló su obra, su libro, donde él plasmaba ahí una isla desconocida, imaginaria, perdón, él imaginó esta isla desconocida donde había una sociedad organizada de manera pacífica. También existen otras obras como La Nueva Atlántida y La Imaginaria Ciudad del Sol, que nos hablan acerca de estos mundos o sociedades igualitarias, ¿no? Si lo pusiéramos en un ejemplo de la vida real, pues sería como si en la actualidad hubiera igualdad económica, todos recibiéramos sueldos justos, accesibles, pero pues es algo que difícil de que se dé, ¿no? Ahora bien, si nos vamos al concepto de distopía, este vendría siendo como el antónimo de utopía, es decir, sería todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, de esta forma, el concepto perdón, de distopía sería
una sociedad imaginaria bajo un poder totalitario, es decir, en esa sociedad sería una sociedad injusta que vive en un mundo caótico, lleno de conflicto, donde no hay armonía, todo lo contrario. En muchos de los escenarios que nos muestran el concepto de distopía nos hablan de esa sociedad o de las consecuencias que pudieran tener el ser humano como parte de una sociedad en un mundo a lo mejor de guerra, de constante conflicto. En muchos de las áreas, por ejemplo, de la ciencia ficción, de las obras de ciencia ficción, nos presentan así como un mundo casi casi apocalíptico, ¿no? Entonces, sería como lo que no deseamos de nuestra sociedad, ¿sí? Como les digo, sería el antónimo de utopía. Utopía sería lo que sí nos gustaría que fuera de nuestra sociedad, pero el cambio de distopía sería todo lo contrario. Entonces, eh, sería un mundo indeseable, ¿no? Aquí pues por lo general es una sociedad que es injusta, donde no hay paz, al contrario hay guerra, donde hay injusticia, donde hay caos y por lo general pues esa sociedad es sometida por el gobierno o por quien esté en el poder. Algunas de las obras más actuales que pudiéramos a lo mejor representar, como les digo, está muy representada dentro del mundo de la ciencia ficción. Por ejemplo, tenemos aquí algún ejemplo, ¿no? del uso de la distopía, sería la película de Matrix, donde estas versiones quienes están al poder, estas versiones a lo mejor de robots o de personas inteligentes artificialmente, se apoderan de la sociedad humana y al contrario utilizan a los seres humanos como energía, ¿no? Como batería, como dicen ellos, como lo representan ahí en la película. Otra de las obras también sería, por ejemplo, aquí en los libros o en la saga de los Juegos del Hambre, donde se presentan de Susan Collins. Aquí nos presenta una sociedad que está dividida por sectores y que pues obviamente el quien está mejor beneficiado en esta sociedad pues son aquellos que tienen el poder adquisitivo, ¿no? Los que tienen este, riquezas y que gozan de los beneficios que dan o que dan las otras digamos, las otras facciones. Y también está aquí otra de las obras sería Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Aquí nos enseña sobre una sociedad donde no existen los libros, están en contra de que las personas tengan ese conocimiento o ese poder a través de los libros y por lo tanto existen como una especie de bomberos, pero en vez de apagar fuego, ellos van y queman esos libros, ¿no? Entonces eso no les permite a la sociedad tener acceso a ese tipo de conocimientos y por lo tanto quedan solamente con lo que el gobierno les hace saber, ¿no? Entonces, en este caso, como podemos ver, aquí la distopía nos muestra este mundo de injusto, ¿no? Este mundo de guerra, de conflicto, de inconformidad, de injusticia. Y es así como la distopía se diferencia de la utopía. Ambos conceptos, digamos, son imaginarios, nos muestran una sociedad imaginaria, pero serían como extremos opuestos. Y esto nos ayuda a tener una reflexión de lo que podría o no ser de como parte de las consecuencias de las acciones de nosotros como personas y partes de una sociedad. ¿Ok? Entonces, hasta aquí sería la revisión de estos dos conceptos.